Ya. Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a trabajar con unos datos y un problemita en particular, ¿ok? Esos datos ya están subidos en el Drive para que vayan a descargarlos si quieren o si gustan, pero esta vez vamos a hacer un poco más de explicación más que de trabajo. Entonces voy a colocar la ayudantía. Y voy aquí a ordenar un poco esta cosa. Lo clásico, control S, voy a colocar ayudantía. ¿Listo? Y ya teniendo esto, los preliminares. ¿Cuáles son los preliminares clásicos? Primero, tidyverse. Library, tidyverse. No está instalado, significa que hay que instalarlo. Lo instalamos. Install.package tidyverse. Lo dejamos instalando. Mientras lo dejamos instalando, empezamos a subir los datos. Los datos ya se los había mostrado y se llaman, los tengo acá, los subí en la misma carpeta. Lo pueden ir a descargar. Aquí está razonamiento cuantitativo con datos. Se llama, le coloqué ayudantía 6, se llama hrretención.csv. Entonces lo vamos a subir. Ahí lo subimos. Entonces, bueno, instalamos tidyverse y también colocamos hr a los nombres de los datos, y hr va a ser igual a read.csv y el nombre del archivo. Idem. Sería hr en bajo reten. Ya, entonces. Esperamos que termine de instalarse tidyverse, ahí se está instalando abajo. Listo. Vamos play de nuevo. Ahí funciona todo bien. Datos leídos y tidyverse funcionando. Perfecto. Tenemos los datos. Miremos los datos. Aquí están los datos, está el nivel de satisfacción, la última evaluación, número de proyecto, trabajo por horas, tiempo de la compañía, accidentes laborales, si se fue, de qué departamento y su salario. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que nos indica el documento, se lo muestro acá, es construir un gráfico para mostrar. Esto es muy similar a una prueba. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá. Construya un gráfico o gráficos que permitan mostrar estas tres cosas. Vamos a construir gráficos para mostrar cada uno de estos. Entonces, vamos a construir número de empleados que se han ido o no de la empresa. Entonces, si miramos los datos, acá están los que se van. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacer HR. Vamos a hacer un gráfico. En el eje X podemos colocar los que se fueron. Y podemos hacer todo esto como un gráfico de barras. Y tenemos el gráfico de los que se fueron versus los que no se fueron, ¿ok? Oigan, Dime. ¿esta respuesta la vas a subir después o van a quedar grabadas solamente? Está la pauta, está todo. Ah, ya, buenísimo. Ya acá. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el gráfico de barra. Hay muchos más que no se fueron versus los que sí se fueron. Análogamente podemos hacer otro gráfico que permita mostrar el número de empleados que tiene cada nivel de salario. Va a ser exactamente el mismo gráfico de barras, pero el eje X ahora va a ser el salario. Salario. Más guión bajo. Ahí está. Alto, bajo y medio. El número de empleados por cada departamento. Idem. Pero ahora con el número del departamento. Es igual department. Más guión. Ahí está. Este queda un poco feo. Creo que conviene invertir los ejes. Hacer un court flip. Court flip. Para que me quede heladito y así pueda mirarlo mejor. Si flipamos las coordenadas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien amigable. Simplemente llegar y graficar. No hay más ciencia que eso. Bien, vamos con la segunda pregunta. Dice, construye un gráfico que permita mostrar el efecto de nivel de salario en la satisfacción del empleado. Entonces hay que construir un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Entonces vemos los datos.
ahí está el salario, es una variable cualitativa, que mide una cualidad, por lo tanto hay que tener ojo, y el nivel de satisfacción es un número. Entonces lo que podríamos hacer, podríamos sacar el promedio de los bajos, el promedio de los medios, el promedio de los altos, y hacer un barra. Yo creo que es como lo más simple. Entonces, hagámoslo. HR, le vamos a hacer agruparlos por salario. Group by salary. ¿Okay? Agrupar por salario. Hacemos un summarize de satisfacción promedio. Luego, satisfacción promedio va a ser igual al min del de la satisfacción level. Entonces, fíjate que con eso lo que obtengo es una tabla con el nivel de satisfacción promedio de cada uno de los rangos. Y esa tabla le hago un ggplot. Donde el eje X va a ser el salario. X va a ser igual al salary. Y el eje Y va a ser igual al salario promedio. Y eso va a ser un John bar. O John call. En algo me equivoqué, esto es un más. No es un ampersand, sino que es un más. Ahí está. Entonces, obviamente, el que tiene mayor salario va a tener una mayor satisfacción, el que tiene menos va a tener menor satisfacción, y el que tiene menos va a estar entre medio de los dos. ¿Se entiende? Sí. Fabián, Dime. ¿qué habría estado diferente? O sea, sí, si es que yo no hubiera sacado el promedio y solamente hubiera hecho el X y el Y con la satisfacción del empleado y el efecto del salario. Te va a quedar un gráfico infinito. Ah, ya. Porque estarías graficando alto, 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 porque tengo, fíjate en la tabla, es la cosa de mirar los dados. Tengo bajo y tiene un número. Tengo medio y ningún número. Entonces va a graficar todo esto Con cada número. con cada número. Entonces va a tener Ya, un gráfico muy grande. Ya. Ya. Exacto. Por eso te mostré la tabla, porque ¿cachai? Como esta tabla la quiero graficar. Esa que está ahí. Claro. Esa tabla la quiero graficar. Le agregué el plot. Construí la tabla y esa tabla la grafiqué. Ya. Okay. Vamos con la tercera pregunta. Estudie la distribución de las horas entre aquellos empleados que van o no a la empresa. Entonces, los que van y los que no van, los tenemos aquí. Los que van y los que no van están acá. Left. ¿Va o no va? O sea, ¿se fue o no se fue? Entonces, estudia la distribución de las horas. ¿Dónde están las horas? Aquí está, average modes. Entonces, tenemos que hacer, digamos, primero, fíjate lo que voy a hacer. Vamos a hacer un ggplot, un boxplot, porque la distribución se ve con un boxplot o un histograma. Yo voy a usar un boxplot. Donde el eje X va a ser las horas trabajadas mensual. Y esto va a ser un boxplot. Fíjate que este es el boxplot, la distribución de las horas trabajadas por todos los empleados, ¿ok? Los empleados, la mayor concentración de horas de trabajo está entre 160 y 240, con una media de 200, bien simétrico. Pero la gracia es que si aquí uno le coloca un comando que se llama el comando fill, y le coloca igual a la variable que quiero como filtrar, que en este caso quiero ver los que se fueron, lo que va a hacer es que me va a hacer dos boxplots, uno para los que no se han ido y otro para los que sí se han ido. Fíjate que los que sí se han ido, en realidad han trabajado muchos entre 150 y 230 horas, muchos, y mucho menos entre 240 y lo demás. Entonces fíjate que lo interesante de acá es que los que sí se han ido es porque han trabajado poco o porque han trabajado mucho. Entonces, ahí hay un detalle que uno se puede dar cuenta, así como, oye, parece que los que se van son generalmente porque trabajan más de la cuenta, o trabajan menos de la cuenta, no trabajan como el promedio de los que no se van. Ahí tienes, por ejemplo, una respuesta interesante. ¿Ok? Además, son más dispersos sus horas trabajadas, tienen más dispersión porque el box es más grande, está menos concentrado. ¿Ok? Ya. Bien, dice, construye un gráfico de dispersión
que permita visualizar la relación entre el nivel de satisfacción de los empleados y su calificación en la última evaluación de desempeño. ¿Ok? Que se observa el diferencial además de los empleados que se han ido a la empresa y aquellos que no lo han hecho. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Un segundito. Acá lo que podemos hacer es notar lo siguiente. Tenemos que hacer un gráfico de dispersión. Eso es lo que tenemos que hacer claro. Entonces vamos a prepararlo. Vamos a preparar el gráfico de dispersión. Entonces, ggplot, no. A los datos les vamos a aplicar un ggplot, donde el eje X va a ser el puntaje en la última evaluación, el eje Y va a ser la satisfacción, y esto va a ser un gráfico de dispersión, que es John Point. Y fíjate que aquí está el gráfico de dispersión, no se nota nada. Está muy oscilatorio, solamente que podemos notar que hay mucha concentración de datos entre gente que tiene una buena evaluación y un buen nivel de satisfacción, se concentran más. Pero nosotros podemos colocarle color. Si colocamos color con el left, por ejemplo, de los que se fueron, fíjate que aquí yo tengo aquí me queda mucho más amigable el gráfico porque puedo ver la dispersión de los que no se han ido versus la dispersión de los que sí se han ido. Y tal como habíamos visto antes, fíjate que los que sí se han ido es porque tienen una muy buena evaluación y tienen un poco satisfacción, o también tienen una buena evaluación, tienen buena satisfacción, pero es creciente. Los que tienen mala evaluación tienen poca satisfacción, y los que tienen buena evaluación tienen alta satisfacción. ¿Ya? Hay una correlación positiva, de alguna manera, porque si uno sube, sube el otro, excepto por este caso raro que está aquí, que tenemos muchos con buenas evaluaciones, pero se van. Estos datos pueden, por ejemplo, deberse a que se van antes de que le hagan la evaluación y queda un puntaje por default. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Esto es cortito, en general estas preguntas es llegar, graficar y comentar. Construir un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención, porcentaje de empleados, que se quedan en la empresa entre los distintos departamentos. ¿Ok? Entonces, a los datos los vamos a agrupar por departamento y por si se fueron. Porque necesitamos estudiar los dos casos. Tenemos que ver por departamento y también si se fueron o no. Fíjate que eso lo que me hace es hacer las tablas por separado. Y lo que necesito es las tasas de retención. Entonces, para hacer eso, podríamos hacer un summarize para contar la cantidad de personas en cada uno de estos distritos. Fíjate que aquí con el summarize lo que hago es obtener una tabla que me muestra del departamento de accounting. Los que no se fueron 567 y los que sí se fueron 204. Entonces, de esa manera obtengo una tabla bien cómoda para graficar. Y lo hacemos con un ggplot, lo clásico. El eje X va a ser el departamento. Department. Y el eje Y va a ser la cantidad, el count. La cantidad. Y el fill, obviamente vamos a hacer como dos gráficos separados, va a ser por los que se fueron. Y le colocamos un John Cole. Me faltó cerrar los paréntesis. Y ahí está. Los que se fueron, los que no se fueron. Creo que un chord flip vendría siendo razonable aquí porque igual se ve feo. Y ahí está. Por ejemplo, fíjate que hay muchos que no se fueron en ventas, pero también hay muchos que sí se fueron en ventas. Entonces este gráfico me muestra por cantidad. Pero las tasas tienen que estar en una escala de 0 a 1, tienen que estar toda la misma escala para así poder darnos cuenta realmente en cuál se fue más, porque este porcentaje depende de la cantidad de empleados. Una buena manera de hacerlo fácil, en el apunte sale, es que donde tú colocas el guión core, colocas posición igual fill. De esa manera, en este caso fill es la variable que yo estoy haciendo acá para filtrar. Entonces con eso, con agregar esto, me va a tomar el porcentaje del fill, como el total, como el máximo. Y me va a hacer todo lo mismo, pero en una escala de 0 a 1. Y de esta manera me puedo dar cuenta que el mayor porcentaje de gente que se va se encuentra en el HR, que son recursos humanos, Human Resources, es donde más se van. Y donde menos se van es en Management. ¿Ya? ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? Esas eran las 5 preguntas, y esto es típico de una prueba, y se puede hacer en 20 minutos, si lo haces como ya con práctica, dándote cuenta cómo son las cosas, viendo de las funciones y viendo lo que piden.
¿Ok? ¿Duda? Esto ¿Pregunta? es, ¿Consulta? yo tengo una pregunta, pero es saber si estas preguntas son como dificultad de prueba o las preguntas de la prueba son más difíciles. Yo diría que la dificultad es la misma que la prueba, Vale. pero la lata de la prueba es que hay mucho texto. Claro, ya, Hay mucho texto. Voy a tener que pensar qué hacer. Pero el hacerlo no es difícil. Al ya final, lo entiendo. difícil es tomar la decisión, voy a hacer esto para responder esta pregunta. Si Claro, será lo más indicado o no, depende de ti. ya, perfecto. Ajá. Pero hacerlo no es complicado. Hacerlo bien tampoco. Pero si Y al era lo final como adecuado, que es difícil. siempre ¿Mm? hace siempre lo mismo, ¿no? Como que hay que cacharle nomás qué hacer o sea, qué hacer y cuándo. E interpretar los gráficos. Ya, Así que eso. Les voy a subir el videito. La pauta está. Próxima semana seguimos haciendo ejercicios para preparar la evaluación, ¿ok? ya, buenísimo. Se me Bacán. cuidan. Igual, chau. Chao, Fabi. Chau. Gracias.